Saludos, mi nombre es Carlos Delgado. En el día de hoy vamos a leer Clemente, Corazón de Pueblo. Esto está escrito por Wanda de Jesús Arbelo. Roberto Clemente Walker, hijo de Luisa Walker y de Melchor Clemente, fue el pequeñín de su casa. Luisa, su mamá, había enviudado muy joven. De su primer matrimonio habían nacido Luis y Rosa, los hermanos mayores de Roberto, y hermanos completos, que nadie es hermanos a medias. Luego, al casarse con Melchor, la familia aumentó y así llegaron Osvaldo y Justino, y Andrés y Ana Iris. Aquella mañana de agosto, en que su padre lo esperaba, nació finalmente Roberto. Entre sus hermanos fue el séptimo al llegar. Años después sería de los piratas el 21 y en el corazón de su pueblo el número 1. Era agosto del 1934, 6 años después del devastador huracán San Felipe y 2 años después del San Ciprián. Eran los años de la Gran Depresión, años difíciles de pobreza, desempleo y explotación. Los obreros exigían justamente sus derechos a condiciones dignas de trabajo. En el 34 inicia la huelga de los trabajadores de la caña. En el 35 la de los obreros de los muelles. Para ellos, escribiría nuestra gran Julia de Burgos, somos puños cerrados. Había poco trabajo, pero mucha dignidad. ¿Tiene un obrero el derecho a exigir trato justo? Por supuesto que sí. Años más tarde, Roberto, un obrero del deporte, lo exigiría también. De su padre Melchor, aprende Roberto el valor del trabajo y el tratar con justicia a los demás. Primero obrero y luego capataz en la central azucarera Victoria. Melchor trabaja de sol a sol y es justo y solidario con los obreros que laboran con él. De su madre Luisa, aprende Roberto el valor de servir y ayudar a los demás. De ella aprende a enfrentar con valentía y fortaleza de espíritu los dolores más grandes que te puede dar la vida. Era Roberto todavía un bebé cuando su hermanita Ana Iris muere en un accidente, mientras jugaba en el patio de su hogar. 20 años más tarde, su querido hermano Luis moriría también de un tumor cerebral. Fueron momentos tristes, tristísimos, terribles, dolorosos. Aunque un accidente con fuego le había arrebatado a su hermanita, tiempo más tarde, con apenas 12 años, Roberto salvaría de un accidentado auto en llamas a un indefenso hombre herido. Apenas comenzaba su adolescencia y ya pensaba Roberto que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. A los 12 años ya Roberto vivía y respiraba béisbol. Convertía en pelota todo lo que encontraba a su paso. Una bola de papel, una chapita, una lata. Convertía en bate todo lo que hallaba. Una rama, un palito, una escoba. Convertía en guante todo lo que encontraba. Bolsas de café molido vacías y olorosas. De noche, junto a su cama, rebotaba en la pared una y otra vez su bolita de goma. Lo hacía con calma. Como con calma contestaba un momentito cuando lo llamaban. Y por eso siempre le dijeron Momen. En su escuela elemental, la doctora Clemente Fernández comenzó a practicar otros deportes. En su escuela secundaria, la Julio Vizcarrondo, ya Roberto era imparable. Baloncesto, balompié, triple salto, salto a lo alto, jabalina, 400 metros lisos, relevo. Ganó en las justas interescolares de escuelas superiores y fue un héroe en el torneo de béisbol de su región. Sin más jugadores disponibles, gravemente lesionado y muy adolorido, se ofrece a salir del banco y batear. Conecta un hit en su primer turno y gracias a él ganan el juego.
Poco después, Roberto comienza a jugar con el equipo AA de Juncos. Solo tiene 16 años. Con ellos gana ese primer año el campeonato de béisbol aficionado. Apenas tiene 18 años cuando firma con los Cangrejeros de Santurce. Su promedio de bateo llega a 3.44 y ya no puede pasar desapercibido. De Estados Unidos llega su primera oferta para las Grandes Ligas. Allí lo asignan al Montreal, un equipo de las ligas menores. Por ser tan bueno, lo ponen a jugar muy poco. No quieren que otro equipo lo vea y se lo roben. Roberto se enfurece, pero aguanta. Recuerda la disciplina y la paciencia de doña Luisa. Pero alguien lo ve. Era imposible no verlo. Y los Piratas de Pittsburgh le ofrecen un contrato y así, en el 1954, ya en las Grandes Ligas, comienza Moment a conocer la fama y también a conocer el discrimen por ser negro, por ser latinoamericano, por ser puertorriqueño. Habían pasado ya 7 años desde que finalmente habían permitido a un pelotero negro jugar en las Grandes Ligas, al gran Jackie Robinson. Y aunque 7 años es bastante, era casi nada lo que había cambiado el racismo en todo ese tiempo. Desde su primer momento en Estados Unidos, Roberto había defendido el derecho al trato justo y equitativo. Detestaba el discrimen, las comparaciones, el trato condescendiente y el intento de asimilarlo a una cultura que no era la suya. Eres como Willie Mays cuando joven, le dijeron, pero juego como Roberto Clemente, aclaró. Te llamaremos Bob, le anunciaron. No soy Bob, soy Roberto, insistió. Y unos vieron como arrogancia lo que en él era dignidad. Pero eso no lo detuvo. Siempre supo que era importante hablar, luchar contra el discrimen, ser la voz de los que no son escuchados. Y al hacerlo, solo pensaba, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. Su fama como pelotero crece poco a poco. Miles de niños y niñas van al parque a verlo jugar, le piden autógrafos, se retratan con él. Otros que no pueden ir, lo ven también. En cada ciudad que juega, Roberto visita los hospitales. Allí habla con los niños, les da esperanza y les da alegría. Saben cuánto lo necesitan y los visita porque piensa, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. En el 1960 gana con los Piratas la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York. En el 1961 conecta el hit número 1000 de su carrera, gana su primer título de bateo, le dan su primer guante de oro y participa en su primer juego de estrella. Es un orgullo inmenso para Puerto Rico. El trabajo como pelotero es arduo, aunque ama jugar. Los viajes son agotadores, aunque ama visitar los hospitales. El discrimen es terrible, aunque ama la pasión del público. Y el estar lejos de su patria y de su familia es muy difícil. Por eso cada año regresa a ella y juega en la pelota invernal. A veces con Santurce, a veces con Caguas, a veces con San Juan. En el 1964, de paseo por su amado pueblo de Carolina, Roberto ve a la joven que sería el gran amor de su vida y la madre de sus 3 hijos, Vera Cristina Zavala Serrano. El 14 de noviembre de 1964, en la iglesia San Fernando del pueblo que los vio nacer a ambos, se casan Vera y Roberto. Afuera se congregan cientos de personas de todas partes de la isla que solo quieren saludarlos y compartir con ellos su alegría. De este amor nacen Roberto Luis, Luis Roberto y Roberto Enrique. Ya nunca se volverán a separar hasta 8 años después, cuando el destino lo convirtió en inmortal. Cada vez que regresa a Estados Unidos, y a pesar del dolor de espalda que lo atormenta a causa de un viejo accidente de auto, Roberto, el pelotero, es imparable. Acumula títulos de bateo, guantes de oro, cuadrangulares, triples, dobles y sencillos, bases robadas, juego de estrellas y hasta el título de jugador más valioso. Cada vez que regresa a Puerto Rico, Roberto, el ser humano es imparable. Crea un programa de clínicas de béisbol a las que asisten miles de niños de toda la isla. En ellas, él los recibe con su ejemplo,
sus charlas y sus abrazos. Visita hospitales y comparte su tiempo y su dinero con quien lo necesita. El 24 de julio de 1970, en el Three River Stadium de Pittsburgh, se celebra la noche de Roberto Clemente. En este homenaje que Roberto agradece en español, pronuncia frente a todos los que para él es su lema de vida: si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. En 1971, a los 37 años, gana el título de jugador más valioso en la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore. Al año siguiente, el 30 de septiembre de 1972, Roberto conecta su hit número 3000. Es el primer latinoamericano en lograrlo. 2 meses después, en noviembre, Roberto viaja a Nicaragua como dirigente del equipo de Puerto Rico en la Serie Mundial de Béisbol de Aficionados. Era su segundo viaje a este país. Allí, en una de sus acostumbradas visitas a los hospitales, conoce a Julio Parales, un niño de apenas 12 años que había perdido una pierna en un accidente de tren. Ayuda a recaudar el dinero necesario para comprarle una prótesis y le promete que estarán juntos en el parque la próxima vez que regrese a Nicaragua. Y luego, como cada año, regresa a su Puerto Rico para pasar las Navidades en familia. El sábado 23 de diciembre de 1972, Puerto Rico y el resto del mundo amanece con una noticia terrible. Esa madrugada, un fuerte terremoto había sacudido a Nicaragua. Más de 300,000 personas sin hogar, más de 20,000 heridos, más de 10,000 muertos. Roberto se siente terrible. Solo piensa en el pueblo y en la gente que lo había recibido con tanto cariño. ¿Cómo estaría el pequeño Julio? ¿Cómo estarían sus amigos nicaragüenses? De inmediato, en Puerto Rico y en muchos otros países hermanos, se comienza a organizar el envío de alimentos y medicinas. Cuando le piden ayuda a Roberto, él acepta sin dudar y nace así el Comité Roberto Clemente Pro Nicaragua. Miles de personas solidarias con el hermano pueblo de Nicaragua comienzan a llegar a los centros de acopio llevando sus donaciones. Roberto, al igual que cientos de voluntarios, ayuda a organizar lo que allí reciben. Pronto empiezan a salir los primeros envíos. Entonces les llega otra noticia. En Nicaragua, el general Somoza, el táchito dictador vil y mezquino, se apropia de todo lo que se envía, mientras en las calles niños, mujeres y hombres mueren de hambre y desesperación. Lleno de indignación y coraje, Roberto decide llevar él mismo todas las donaciones para asegurarse así de que lleguen a quien las necesita. Ese 31 de diciembre de 1972, al montarse en el avión con Arturo, Ángel, Jerry y Francisco, luego de despedirse de su amada Vera y de sus pequeños Roberto Luis, Luis Roberto y Roberto Enrique, Roberto honraba con sus actos sus propias palabras. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. Pocas horas después, todo Puerto Rico recibía al año 1973 con otra terrible noticia. A apenas minutos del despegue, había caído al mar el avión en el que iban Roberto Clemente y sus compañeros. Cientos de personas se congregaron en la playa a implorar un milagro. Otros cientos ayudaron en la intensa búsqueda de sobrevivientes. Mas Roberto, con solo 38 años, nunca apareció. Se había convertido en inmortal, en mito, en historia. Y entonces, así se dio el milagro. Nunca apareció su cuerpo, pero su espíritu se fue reproduciendo a borbotones y por todas partes. Fue entonces cuando su vida, tan breve pero tan bien vivida, se convirtió en inspiración y en fuerza para todos. El 21 de marzo, a solo 3 meses de su partida, es electo en votación especial como miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, sin esperar los 5 años reglamentarios. Ese mismo día se le otorga su nombre al premio humanitario más importante de este deporte, el Premio Roberto Clemente. Desde entonces,
Nacen en todo el mundo proyectos e iniciativas solidarias que en su nombre hacen el bien y al hacerlo honran lo que de él aprendimos. Si tienes la oportunidad de ayudar y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra.